Muy buenos días. Aquí estamos una vez más. Este es el estudio número 25 para el martes, el 2 de julio 2019. Estamos estudiando las 70 semanas de Daniel. Ya pasamos unas semanas hablando sobre la semana 69, empezando en capítulo 21 de Mateo. Ya estamos en 24. Y vamos a estar hablando sobre esta profecía que encontramos aquí en 24 y cómo está relacionada con Daniel 9, 24 al 27. Y entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más. Gracias por tu palabra, por haber puesto en los corazones de tus siervos, Mateo y Lucas y Marcos, y Daniel y otros, Padre, tu palabra por medio de tu Espíritu, para servir como aviso a tu familia ahora en el futuro. Y el aviso de que Cristo está cerca, aunque no sabemos día y hora, sí sabemos la temporada y estamos acercándonos muy rápido a su venida. Y pido, Padre, que nos des las fuerzas para perseverar hasta el fin y hablar verdades en este mundo que está completamente perdido, completamente en rebelión contra la verdad. Y Padre, pido que nos des sabiduría y las palabras para decir la verdad cuando tenemos la oportunidad de hablar. Padre, gracias por todo y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estamos en Mateo 24. Vamos a empezar en los primeros 2 versículos el día de hoy. La semana pasada hablamos sobre el hecho de que Cristo terminó su ministerio aquí en la tierra y salió del templo. Vamos a capítulo 21 y voy a leer los primeros 2 versículos. Vamos a hablar más sobre el versículo 1 el día de hoy y unas profecías del Antiguo Testamento. Mateo 24, versículo 1. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces vamos a platicar sobre el principio de los últimos o las últimas horas de la vida de Cristo aquí en Mateo 24. Él estaba en el templo hablando a los fariseos, castigando a los fariseos por su comportamiento, diciendo que eran hipócritas. Y entonces aquí salió del templo y terminando su ministerio en el templo literal. Este es lo que estamos mirando en versículo 1. Y no solo por el momento, sino por todo tiempo. Desde ese momento y adelante, Cristo empezaba un ministerio en otro templo, y vamos a ver esto. En ese día salió la gloria de Dios del templo literal por la última vez. Un día que debería haber sido bien triste para los judíos, pero ellos, porque no reconocieron a Jesús y no reconocieron la obra que Dios le mandó para hacer aquí en la tierra, simplemente no lo vieron. Los judíos, como Pablo dijo en la primera época, que tenían todavía el velo sobre sus ojos, no podían ver. Entonces, vamos al libro de Ageo 2 y leer los primeros 9 versículos. Ageo 2, versículos 1 al 9. Este habla de la gloria viniera del templo. Y voy a empezar en versículo 1 y leer hasta 9. Dice: en el mes séptimo, los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo:
¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces yo quiero llegar a hablar sobre el versículo 3 que encontramos aquí en Ageo capítulo 2. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y dice que aquí la casa para Dios que construyó Salomón, el primer templo, bien bonito, bien adornado, un templo glorioso que Salomón construyó para el pueblo. Y toda su hermosura para esa nueva que iban a construir, dice en versículo 3. Y dice, no es ella como nada delante de sus ojos. Entonces, cuando ellos regresaron a Jerusalén para construir otra vez el templo después de sus 70 años en Babilonia, el templo no fue nada en comparación con la primera que construyó Salomón. Y él dijo, ¿no es ella como nada delante de sus ojos? Entonces, no fue muy bonita, ni hermosa, ni de lujo como la que construyó Salomón. Podemos leer sobre el templo de Salomón en el libro de los Reyes y Crónicas, y vemos que fue un templo bien bonito. En Esdras 3, 11 al 13, vamos a ver cómo reaccionaron, vamos al libro de Esdras, cómo reaccionaron al ver este templo. Disculpa, estoy buscando Esdras aquí. ¿Por qué no la veo? No lo veo. Aquí está. Ok, muy bien. Capítulo 3, 11 al 13. 3, 11 al 13. Esdras estaba encargado de reconstruir el templo cuando regresaron de sus 70 años en Babilonia. Y vamos a ver los versículos 11 al 13. Recuerden, regresaron y no tenían todos los recursos como Salomón. Y entonces, pero llegaron para construir de nuevo el templo. Dice en versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de los padres, ancianos que habían visto la primera casa, la primera, como miramos en Ageo 2, 1 al 9. La primera casa, disculpa, me perdí.
la primera casa, al ver que se echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y entonces dice en versículo 13, y no podían discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Estaban bien emocionados, obviamente, sobre la construcción de segundo templo. Pero miramos en versículos 4 a 9, regresando a Ageo, en 4 a 9, que vamos a ver otro templo. Dice, según el pacto, en versículo 5, que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. En versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Recuerden, para Dios un poco no quiere decir unos segundos, unos años, cientos de años después, miramos el cumplimiento de lo que está diciendo Ageo aquí. Cuando Cristo resucitó y los cielos y la tierra temblaron. Y dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esta es una profecía de otra casa mayor. ¿Cuál casa estamos mirando aquí? Una postrera. De esta nueva casa, Pablo habla en 1 de Corintios, capítulo 3, 16 y 17. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios. Pablo hablando sobre esta casa, capítulo 3, los versículos 16 y 17. 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí está la casa postrera. Somos nosotros, la eclesía. Dice en versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Qué bonito! Entonces, el nuevo templo, el templo que miramos aquí en Ageo, la postrera, casa de Dios, es su gente. Entonces, vamos a Miqueas 3, 1 al 12. Miqueas 3, 1 al 12. Aquí en estos versículos es un eco del capítulo 23, o mejor dicho, 23 es un eco de este capítulo. Y aquí es un denuncio de los profetas y los líderes de la casa de Israel, literal. Dice, vamos a leer 1 al 12. Y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y cabezas de la casa de Israel. ¿No perteneces a vosotros saber el derecho? A vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les arrancáis de su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla y como carne en caldero. Entonces clamarán a Jehová y no les responderá. Antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malvadas obras. Noten, Dios dijo, va a esconder su rostro de ellos en aquel tiempo. Así dice Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz, y contra el que no les da de comer declaran guerra. Por tanto, noche será para vosotros, no tendréis visión, os será oscuridad, de manera que no
adivinéis, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se oscurecerá sobre ellos. No van a profetizar nada nuevo, no van a ver nada nuevo. Dios va a esconderse, o se escondió de ellos, y andaban en la noche, andaban en ignorancia. Por eso no miraron a Cristo. Estamos hablando sobre este hecho que en los domingos, que los fariseos simplemente no podían entender nada de Cristo porque el velo todavía estaba sobre sus ojos y no podían entender absolutamente nada de lo que Él estaba proclamando a ellos. Cuando llegamos al capítulo 23 de Mateo, y Cristo castigando fuerte a los fariseos es porque estaban completamente ciegos a toda la verdad. Entonces, noche será para vosotros. No tendréis visión o será oscuridad, de manera que no adivinéis. Sobre los profetas se pondrá el sol y el día se oscurecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas. Se confundirán los adivinos y ellos todos cubrirán su labio, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob, Miqueas está hablando aquí, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Estaban haciendo todo en contra de Jehová. Estaban diciendo, mire, estamos construyendo la ciudad, estamos poniendo el templo, estamos haciendo muchas cosas. Pero mire, dice con sangre y con injusticia. Entonces, como dice en el versículo 9, pervirtieron todo el derecho. Dice en versículo 11, sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Ay, ¿cómo me parece como hoy en día? Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Declaración. Una vez hace años, no me gusta decir muchas historias, pero me recuerda de algo que sucedió en la ciudad de San Luis, Río Colorado. Yo era parte de un concilio de pastores, unos 45 pastores. Tuvimos un evento. Vino un supuesto profeta y estaba profetizando y dijo algo parecido a la gente que si no tenían dinero podían dejar sus relojes y otras cosas en el altar. Y la gente estaban vaciando sus bolsas y poniendo todo enfrente de esta persona. Él robaba a la gente para darles una bendición supuestamente. Y yo estaba como, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo sentado aquí mirando todo esto? ¡Qué ridículo! Y él dijo, si ustedes quieren la bendición de Dios, necesitan dejar algo aquí en el altar. Yo estaba como, fue una de las cosas que Dios usaba para cambiar mi vista en cuanto a todo esto que yo estaba participando antes. Pero noten lo que dice aquí, sus profetas adivinan por dinero. Pasa hoy en día y Dios aquí proclamando contra ellos destrucción. Lo mismo va a pasar hoy en día, estos que siguen haciendo lo mismo, y son muchos. No está Jehová y se engañan diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, en versículo 12, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas, y el monte de la casa como las cumbres del bosque. Es lo que estamos mirando aquí en capítulo 21 de Mateo, 24 de Mateo, en el versículo 1 y 2, donde Cristo dice en versículo 2, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Entonces Cristo salió del templo
castigó a los fariseos por su incredulidad y pronunció sobre ellos y Israel literal destrucción. Destrucción de todo. Y entonces, otra vez, capítulo 23, un eco de lo que miramos en Miqueas 3, 1 al 12. Quiero leer algo citado de un comentario sobre los versos 11 y 12. Dice, confianza falsa en Dios. Primero, su fundación, un templo externo, sus sacramentos. Entonces, todo lo que hicieron en la carne, no algo espiritual. Número 2, su peligro, menospreciar el futuro distante, indiferencia, indulgencias dadas al hombre natural. Entonces, otra vez, recordando lo que dice Miqueas en capítulo 3, versículo 12, hacen todo por un precio. Y entonces es llenar la carne, el hombre natural. Número 3, su fin, el destino del Estado judío. La ciudad santa llegó a ser como el mundo y así comparte el destino del mundo. Destrucción completa. Y así nosotros, si le desamparamos, nos va a desamparar. Vamos a Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. 16:49. Déjame llegar a 49 aquí abajo. Y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, abundancia de pan, demasiada ociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso. Noten aquí, muchos dicen, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran perversos, pero lo que hicieron es que, como dice aquí en 49, eran muy soberbios, tenían mucha abundancia de pan, demasiada ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del pobre y del menesteroso. Y dicen 50, se enaltecieron e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces lo que les llevó a su destrucción fue su contentamiento en el mundo, con las cosas del mundo. Entonces esto lo miramos hoy en día sin duda. Entonces, si nosotros, como dice en este comentario, y así nosotros, si le desamparamos, nos va a desamparar. Y entonces la misma destrucción es para los que se dicen que son cristianos hoy en día, que están participando en las mismas cosas, como miramos en Miqueas 3, 1 al 12. Recuerda, Dios está hablando al pueblo Israel, no está hablando a los paganos que no saben nada. Está hablando a los supuestos religiosos, como en Mateo capítulo 23. Vamos a Mateo 23, capítulo 38. Mateo 23, 38. Dice, he aquí, bueno, déjame leer 37 a 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando él salió del templo, fue la última vez que él entraba en el templo literal. Y entonces la gloria de Dios salió del templo. Y dice aquí, os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces, cuando él salió del templo, esa es la última vez.
entonces fue cumplida esa profecía que miramos en Miqueas. Y dice, pero vamos a ver una promesa tan bonita acerca de su nueva casa, la postrera. Vamos a Hebreos 13, 5. Hebreos 13, versículo 5. Tenemos una promesa tan bonita aquí en 13, versículo 5 de Hebreos. Déjame, sí, 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, Dios va a quedarse en su nuevo templo. Por eso cuando hablamos de doctrina sana y hablamos de predestinación y hablamos de expiación limitada, todo tiene que ver con estas promesas que Dios ha hecho a su gente, la eclesía. Y dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ellos le dejaron en lo literal en el Antiguo Testamento y ya miramos que Dios dijo que iba a dejar a ellos y los dejó ciegos. No pueden ver. Y entonces este obviamente es una referencia a Mateo 28, 20. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículo 20. Donde habla de la resurrección y la gran comisión, donde Cristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces Cristo hizo la promesa de siempre estar en su nuevo templo. No iba a abandonar su templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos perfectos y no pecamos y no fallamos y cosas así. No, es porque cuando Él viene a nosotros, empieza su obra y dice que Él es fiel a llevar a cabo su obra en nosotros. ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es la obra de Dios en su eclesía? Es perfeccionar su eclesía. Es conformar su eclesía a la imagen de Cristo. Y entonces, en ese nuevo templo, el templo va a estar conformado a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el templo? Nosotros. Entonces tenemos estas bonitas promesas. Ya hemos visto en versículo 1 lo que empieza la última última semana de la vida de Cristo. La última parte de la semana 69 y vamos a seguir mirando hasta la 70 semana si Dios permite que nos juntamos otra vez. Entonces voy a publicar todas estas notas sobre lo que hemos visto y hasta el próximo video. Espero que ustedes sigan caminando en el camino estrecho, que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.